Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa de la Luz de la Biblia. Aquí estamos otro día más, como todos los días, trayendo para ti la palabra de Dios, la palabra de verdad, la palabra que nos instruye en la vida, la palabra que nos lleva a la santificación, nos lleva al conocimiento, nos lleva a la bendición. Dios, en su infinita misericordia y en su soberanía, estableció e inspiró a hombres piadosos para que escribieran su santa palabra y en ella encontráramos vida y su voluntad, que es agradable y perfecta. En el último programa nos quedamos estamos llevando a cabo el estudio de la carta de Santiago, el hermano de Jesús, el cual da unas instrucciones muy puntuales para la iglesia, las cuales es una carta muy pequeña, pero una carta con bastante contenido, con una vasta enseñanza y exhortación a los creyentes en Cristo Jesús. Y esto nos ha llevado a desarrollar un estudio de este hermoso, maravilloso libro, y estamos desarrollándonos o desempeñándonos por ahora en el capítulo 1. Ha sido largo este proceso, más que nada porque hemos tratado de salvar lo más que se pueda, de ir verso por verso, y esto nos lleva pues a profundizar en la escritura, y es lo que nos conlleva más tiempo. El día de hoy solamente vamos a atacar un solo versículo, pero vamos a profundizar en la palabra. No quiere decir que se va a perder nada de la palabra de Dios. Y la última vez nos quedamos en el capítulo 1, en el verso 17, donde vimos que es Dios siendo Eternidad, el Padre de las luces, el Padre creador de todo lo que ha hecho, y combinábamos con la eternidad, lo que dice que en él no hay sombra de variación ni mudanza. Entonces ahora vamos a tocar el verso 18, que dice así: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Es un verso sencillo, podemos decirlo así, pero vamos a profundizar en ello. Primero que nada, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, por la cual Dios ha hecho esta creación, nos ha creado, ha sido con el propósito de redimirnos, de salvarnos. Antes de que Dios creara los cielos y la tierra, Dios ya había hecho un plan en el cual este plan estaba incluida la salvación del ser humano. Dios se dispuso en su corazón, a través de en conjunto con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, se hicieron vamos a decirlo, un acuerdo, por tratarlo de entender en palabras de hombre, y acordaron redimir al ser humano. Y su voluntad es que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Dice ahí en 2 de Pedro 3:9, dice así la palabra de Dios, que no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿eso quiere decir que todos lo van a hacer? No. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado con una libertad limitada, ya que con nuestra libertad limitada no podemos llegar a Dios. Pero con nuestra libertad limitada puede Dios llegar a nosotros, darnos la luz de su palabra, y nosotros con esa voluntad limitada decidimos creer o no creer. Es Dios el que pone en nosotros el querer, pero en nosotros está el quererlo hacer o no quererlo hacer. Así que bajo esto vamos a ver la voluntad de Dios, bajo este pensamiento. Dice que nos hizo nacer por la palabra de verdad, y que seamos las primicias de sus criaturas. Cuando nosotros vamos a la escritura y nos damos cuenta, porque como una persona, vamos a hacer esta pregunta: ¿cómo una persona puede nacer de nuevo? ¿Cómo una persona puede entrar al reino de los cielos? ¿Cómo una persona puede creer en la palabra y ser nueva criatura? Todo depende de Dios. Decía el doctor Samuel Pérez Millos: la salvación, todo lo que se refiere a salvación, proviene de Dios, y todo lo que previene de condenación es responsabilidad del hombre. Así que la salvación entera es responsabilidad totalmente de Dios,
y la condenación es responsabilidad totalmente del hombre. Así que nosotros no podemos añadir absolutamente nada a la salvación, pues la palabra dice que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es un don de Dios. Así que la salvación es solamente un don, es algo que a Dios le plació, como lo hemos repetido, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de los tiempos. Dios estableció salvarnos simplemente por su amor y su misericordia. Y aquí nos damos cuenta, como dice en 1 Tesalonicenses 1, en el verso 4, dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Si nos damos cuenta, la palabra en sí es poder, pero esta palabra, ya que ha sido inspirada, es viva y eficaz, dice su misma palabra. Esta palabra, como es viva y eficaz, esta palabra nos tiene poder para cambiar al ser humano. La palabra de Dios es viva. Es por eso que alguien como yo y muchos hermanos más en la fe han establecido o han dispuesto su corazón poner un estudio bíblico a través de podcasts, a través de enseñanzas bíblicas, a través de estudios, libros, escuelas bíblicas, institutos bíblicos y muchas cosas más que muchos hombres han puesto su corazón, y aún personas que han partido a la presencia del Señor con edades muy avanzadas. Si tú les preguntases a ellos, ¿ustedes han llegado a tener el conocimiento pleno de la Escritura? Y te van a decir, no, siempre estuve aprendiendo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es dinámica, tiene poder, es viva. Entonces ella siempre se está dando enseñanza al ser humano, dirección al ser humano, ya que ella está viva. Y aunque nosotros podemos ver letras inertes en un libro escritas solamente, podemos ver solamente palabras escritas ya sea en el idioma que usted hable, en el lenguaje que usted hable, estas palabras, cuando el Espíritu Santo está entre ellas, tiene poder. ¿Tiene poder para qué? Para cambiar. Por eso Pablo le escribe a los tesalonicenses, por eso conocemos, amados hermanos, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó solamente por palabra, sino por el poder del Espíritu Santo. Cuando Jesús iba a subir al cielo, que les dice en Juan, que les dice a los discípulos, les dice, confiad, no os dejaré solos, sino que enviaré a vosotros un consolador, un ayudador, que es el Espíritu Santo, y Él los guiará a toda verdad y a toda justicia, y Él les revelará todas las cosas. Pero ¿cuáles cosas les iba a revelar? ¿Palabras nuevas? ¿Cosas nuevas? No, era la misma palabra que había hasta ese momento. ¿Y qué palabra había hasta ese momento? Bueno, según sabemos, lo que había hasta ese momento era el Tanaj, era el Antiguo Testamento judío, el cual era el que le llevaba al ser humano en ese momento al Evangelio. Si los discípulos, si no se hubiera escrito, vamos a hacer una hipótesis, ¿verdad? Esto no es así, porque la voluntad de Dios fue que se escribiera el Nuevo Testamento. Pero vamos a decir que si el Nuevo Testamento no se hubiera escrito, tenemos toda la certidumbre que hay suficiente material para hablarle el Evangelio a una persona. Obviamente Jesucristo vino, eso sí, eso es parte del Evangelio, pero vamos a decirlo solamente sobre el Nuevo Testamento, lo que se escribió en el Nuevo Testamento. Si no estuviese, aún así la palabra del Antiguo Testamento tiene suficiente evidencia de la palabra de Dios para convertir a aquel que quiera creer en la palabra, para convertir a aquel ser humano que está dispuesto y que reconoce su vida pecaminosa. Podemos ver que por medio de la responsabilidad que tenemos nosotros de la palabra de Dios, de predicar el Evangelio, y lo podemos ver ahí en Romanos 8, ¿verdad? Pero también podemos ver en Romanos 10, dice Romanos 10, perdón, dice que ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Dice un texto, ¿verdad? Este texto se refiere a eso. O sea, la palabra, nadie nace al Evangelio, absolutamente nadie nace. Si alguna filosofía, alguna creencia, aún dentro del cristianismo hay
hay una rama que habla sobre que el ser humano, Dios lo elige mágicamente, que cree mágicamente, que es elegido mágicamente para que esta persona crea, no tiene fundamento bíblico, ya que la única forma que el ser humano puede nacer en fe es a través de la palabra de Dios. Entonces es vital que el ser humano escuche la palabra de Dios. Y quizás hay algunos que están leyendo la palabra de Dios y no la entienden, como lo que pasó con el etíope en Hechos 8, cuando Felipe viene y le predica, ¿verdad? Porque aquel etíope dice que no tenía conocimiento, que estaba leyendo y que decía que como oveja fue al matadero, no abrió su boca. Y el etíope dice, pero ¿de quién está hablando esto? Le dice a Felipe, ¿me podrás explicar esto? Y Felipe le habló del evangelio, y ahí dice que los ojos, ¿verdad?, y el entendimiento de que este etíope fueron abiertos, y él creyó en la palabra. Y ahí mismo dice que él dijo, yo me quiero bautizar, y automáticamente él fue, bajó a las aguas bautismales y creyó en el evangelio. Así es como funciona la palabra de Dios. Así que nosotros nos damos cuenta que a través de la palabra de Dios es como una persona puede nacer en fe. No hay una fórmula mágica, no hay de que Dios arbitrariamente ha decidido escoger a unos para salvación, otros no. No es que Dios dijo con un dedo, señaló este sí, este no, como algo digitado. Realmente esto fue y esto es por la voluntad de Dios a través de lo que acabamos de leer, es lo que dice la palabra en 2 de Pedro, donde dice que Dios no quiere que ningún hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y yo le pregunto a usted una pregunta tan sencilla. Usted que tiene familia, que tiene hijos, que tiene seres amados, que tiene vecinos, que tiene compañeros de trabajo, compañeros de escuela, que tiene sus padres y que no han conocido el evangelio, su deseo es que ellos conozcan del evangelio. Usted no dice, bueno, ese es mi deseo, pero no sé cuál sea el de Dios. Exactamente el mismo que usted tiene, que procedan al arrepentimiento para que encuentren salvación. Este es el deseo de Dios para todo ser humano, que conozca el evangelio para que sí sea salvado. Ahora, ¿cuál es, como vuelvo a repetir, cuál es la responsabilidad del ser humano? Nosotros como cristianos, principalmente aquellos que conocemos la palabra de Dios y tenemos al Espíritu de Dios viviendo dentro de nosotros, es llevar el evangelio a estas personas que no lo han escuchado o que lo han escuchado pero no han tenido una explicación clara del evangelio. Es por eso que aquel etíope era un hombre que realmente quería hacer la voluntad de Dios. De hecho, él era un prosélito judío, el cual él venía del templo, y él era una persona que deseaba conocer la voluntad de Dios. Y ahí fue cuando Dios, ¿verdad?, a través de su palabra se le revela y le muestra la voluntad de él, que es que se arrepienta y que conozca el camino a la vida eterna, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y mismo Jesús les llegó a decir a los judíos, algunos han usado Juan 6:44 como una palabra mágica, ¿verdad?, que dice este versículo dice que ninguno puede venir a mí si el Padre no lo eligiese, si el Padre no lo enviare. Dice, nadie puede venir a mí si el Padre no lo enviara, ¿verdad? Entonces dicen, bueno, el Padre tiene que elegirte y luego tú puedes ya ir libremente a Jesús. Si Dios no te elige, no puedes ir a Jesús. No es así. Si vemos desde el capítulo 5, en el capítulo 5 de Juan, precisamente, donde usan Juan 6:44, en el capítulo 5, un capítulo más atrás, en el verso 39 hasta el 40, podemos encontrar algo que dice Jesús. Les dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que no tengáis vida. Aquí nos damos cuenta de algo tremendo, ¿verdad? Que realmente estos judíos conocían la escritura intelectualmente, y de hecho ellos creían que en ella estaba la vida eterna, ya que mismo el salmista muchas veces llegó a hablar ahí en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra, alumbrar mi camino. Y si tú lees todo ese
capítulo del 119, todo ese salmo completo, vas a ver cómo elogia la palabra y en ella le da todo ese sentido de lo que la palabra es, que es vida, que es eficaz, que es poderosa, que cambia, que transforma. O sea, el judío conocía cuál era, qué había en ella, qué había en la palabra de Dios. El judío sabía que la palabra en ella estaba la vida eterna hasta la fecha, pero sus ojos son cegados. ¿Pero por qué son cegados? Porque no creen. Porque mismo Jesús les dijo, y no quieres venir a mí para que no tengas vida. No quieren, porque en ella está la vida eterna, y ellos son las que daban testimonio de Jesús y de la vida eterna. La palabra de Dios tiene suficiente poder y suficiente información, suficiente capacidad para convertir al ser humano. Pero ¿dónde está el problema ahora mismo? Es que el ser humano no quiere venir al Señor. El ser humano se ha apartado del camino del Señor. El ser humano, aún hablándole de la palabra de Dios, el ser humano no quiere venir a la palabra de Dios. Y nos podemos encontrar estas dificultades que hay en el cristiano o en el no cristiano, que no quieren venir a la palabra de Dios. Así que aún vemos personas que están dentro de una congregación y no tienen un cambio verdadero, un cambio genuino de la palabra del Señor hacia sus vidas. No hay un testimonio verdadero. Y estas personas son las personas que están siendo expuestos constantemente a la palabra de Dios, que el evangelio se les es predicado constantemente en la iglesia, pero estas personas no creen genuinamente de corazón, y aunque la palabra está cerca de ellos, no la creen. Es lo que pasaba con aquellos fariseos que estaban en esas sinagogas, que aún Jesús hablándoles, el mismo Dios hecho hombre, hablándoles de la poderosa palabra de Dios, hablándoles del testimonio del Mesías, el que habría de venir para redimir al mundo del pecado y de la muerte, ellos, por su libre decisión y su corazón duro, decidieron no creer. Y aún hasta la fecha siguen leyendo la escritura sin entendimiento. ¿Por qué? Porque la palabra sin el poder del Espíritu Santo es solamente letra, pero a través del Espíritu Santo ella es poderosa para cambiar a todo ser humano, para transformar, para dar vida y vida en abundancia. Cuando leemos y cuando vamos a leer en Romanos, un texto muy conocido que leemos muchos los que cuando hablamos del evangelio de las personas, famoso, decimos famoso porque es el que más usado y que usa los que evangelizamos o llevamos la palabra a las personas, que es el capítulo 10 en el verso 8 en adelante, que dice más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe, que si predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Vemos que Pablo solamente está repitiendo algo que ya estaba escrito en la palabra. Por eso les dije desde un principio, cuando comenzamos a estudiar esto, que la misma palabra, los mismos apóstoles no necesitaron echar mano de cosas nuevas reveladas, simplemente revelaron lo que Jesús ya había revelado a través de su palabra, y lo que hablaba la palabra de Dios del Mesías en el Nuevo Testamento, cómo se cumplen estos tiempos, y luego recopilan la información y la llevan a una doctrina a la iglesia para que la iglesia tenga estas bases. Y podemos ver que a través de esto mismo Pablo les habla a los romanos y les dice, cerca de ti está la palabra, cerca de ti, en tu boca, en tu corazón, no está lejos de ti. ¿Y dónde lo trae Pablo? Pablo lo trae de Deuteronomio 30, en el verso 11 en adelante. Vamos a leerlo. Dice así, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Verso 13 dice, ni está
al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por vosotros al mar para que os traiga y nos lo haga oír, a fin de que la cumplamos? Entonces dice en el verso 14: porque cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Muchos usan esta palabra que dice: mira, le voy a predicar a tal persona y no recibió la palabra, pero tranquilo, que algún día va a creer, porque la Biblia dice que la palabra no torna atrás vacía. Déjeme decirle que la palabra ya hizo su efecto. Cuando alguien rechaza el evangelio, el efecto va a ser para muerte. Para el que acepta el evangelio, el efecto va a ser para vida eterna. Así que la palabra no volvió atrás vacía, volvió con un efecto, ya sea para salvación para el que quiere creer, ya sea para condenación para el que no quiere creer, pero ella está ahí. Ahora, ¿qué pasa con el que está siendo expuesto constantemente en la escritura? Aquel que va a una iglesia, que asiste a una religión, que asiste a una iglesia, a alguna denominación, y se le habla la palabra de Dios y se le expone el evangelio puro y verdadero. Esta persona constantemente está siendo expuesto al evangelio, pero esta persona está en su libre decisión. Primero, que reconozca su condición pecaminosa, su condición caída, pecadora, atado al mal, que reconozca que necesita un Salvador y que necesita levantar la mano hacia el cielo y su mirada y decir: necesito salvación. La palabra ya está cerca de él. ¿Por qué Pablo les habla con estas palabras? Dice: cerca de ti está la palabra. Pues porque el judío, si uno va o si uno mira en algunos videos, o si alguna vez usted ha ido a Jerusalén, usted va a ver cómo en el muro de lamentos estos judíos se ponen en su mano una correa negra. Esta correa tiene versículos alrededor, se la ponen en su brazo, y en la frente se pone una cajita que parece de cerillos, fósforos, y en ella hay textos bíblicos y se la ponen en la frente. Entonces ellos comienzan a orar y se llevan esta mano al corazón y comienzan a orar, inclinándose hacia adelante y hacia atrás en el muro de los lamentos. Ellos tienen ahí en su corazón la palabra, cerca de su corazón, en su mente, frente a ellos, lo tienen ahí frente a sus ojos. Ahí está. Pero ¿qué necesitan? Creerla, creer la palabra de Dios. Si hay muchos que dicen creer en Dios, pero no le creen a su palabra. Yo creo en Dios, pero no le creen a su palabra. Le dijo Jesús a Marta: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Ahora le digo a usted que me está escuchando: no le he dicho que si usted creyere verá la gloria de Dios. ¿En dónde? En la salvación. Así que cerca de usted está la palabra. Ahora mismo se la estoy poniendo cerca. Si usted va en su carro y va escuchando la palabra de Dios, usted la tiene cerca, porque le estoy hablando palabra de Dios. Si usted está en su casa cocinando y está escuchando este podcast, usted tiene cerca la palabra de Dios. Y está en usted creerla, vivirla y recibirla. Y usted hágale saber a los demás. Si usted ya creyó, ya la vivió y es nueva criatura en Cristo, ahora su deber es llevar la palabra. Nadie va a creer mágicamente. No existe que Dios elige a unos y a otros los deja ir. Dios ha determinado en su soberanía y en su amor y en su gracia exponer la palabra de Dios, venir a este mundo a través de un hombre hecho hombre, que es Jesucristo. Dios hombre vino a esta tierra para morir por mí y por usted y por todo aquel que en él crea, para que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esa vida eterna se da a través por la gracia, a través de la fe. Si usted cree, usted recibe. ¿Por qué? Porque dice ahí mismo en la palabra, en Romanos dice que la palabra viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y seamos como estas semillas que dice Mateo 13, ¿verdad? La parábola de las semillas dice que viene la semilla, el sembrador es Dios, y pone la semilla en esas tierras. La tierra es el corazón del hombre, y el hombre depende cómo esté su corazón, va a recibir esa palabra. Si su corazón está lleno
de problemas, dificultades y pone por delante todo antes que Dios, esta semilla va a morir. ¿Por qué? Porque esta semilla no nació en el hombre no nació en Cristo. ¿Por qué? Porque la semilla implantada tiene que ser una buena tierra. ¿Quién es la buena tierra? Aquel que está dispuesto a recibir la palabra y dice: Señor, yo quiero recibir tu palabra. Señor, yo estoy arrepentido de mis pecados. Señor, yo sé que soy un pecador, que no puedo salvarme a mí mismo. Ven y sálvame. Tu palabra dice que tú moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día, y que si yo creo eso, yo voy a recibir vida eterna, que tú me vas a limpiar de mis pecados, que me vas a hacer una nueva criatura y que ahora viviré por siempre en la eternidad, desde ahora. No cuando muera, usted ya tiene vida eterna si ya creyó, desde ahora. Y usted tendrá una vida eterna para siempre, por la eternidad. Así que yo lo voy a invitar a usted, que si usted en este momento está teniendo una convicción de parte de Dios a través de la palabra de Dios, crea la palabra de Dios, porque en ella hay vida eterna. Y si usted ya creyó, pero quiere que las demás personas crean en el Evangelio, predique el Evangelio. Háblele a las personas del Evangelio, porque es necesario que vayamos, porque cómo creerán si no hay quien les predique. Nosotros, dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Nosotros tenemos esos pies. Permite que Dios los vea hermosos. Oyente que conoce el Evangelio, permite que sus pies sean hermosos para que lleve el Evangelio a aquellos que lo necesitan. Hemos llegado al fin de este episodio, no sin antes decirle que Cristo lo ama, que Cristo murió en la cruz por usted, y que por favor me acompañe en una oración. Una oración que si usted lo hace desde ese lugar donde esté escuchándome, usted recibe la vida eterna. Vamos a orar. Y dice así: gracias, Señor, te damos en este día por tu palabra, porque tu palabra es eficaz, porque tu palabra es poderosa, Señor, porque Santiago sabía lo que estaba hablando cuando dijo que habíamos sido renacidos, que habíamos sido renacidos en Dios por medio de la palabra de su verdad, por la verdad de su palabra, y que somos las primicias de sus criaturas. Gracias, Señor, porque sabemos que esa palabra es poderosa y que nos va a cambiar. Señor, hay algunos que están escuchando este programa y quizás no se han convencido de que necesitan el poder salvífico a través de tu palabra. Señor, permite que ellos nazcan en fe, que ellos puedan creer y que quiten de su corazón todo estorbo, Señor, para que ellos se arrepientan de sus pecados y que reconozcan que te necesitan como su único suficiente Salvador, Señor, y que puedan nacer para vida eterna, Señor. Y a los que conocemos tu palabra y que ya hemos creído y que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, ahora, Señor, enséñanos a caminar en tu palabra para llevarla a otros, Señor. Y que digamos, Señor, confiadamente como el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Deleitarme en la palabra del Señor, Señor. Así que, Padre, yo te doy gracias, Señor, por este momento que nos das, porque sé que tú vas a traer a vida eterna a muchos que están escuchando este programa. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, hemos llegado al final de este hermoso episodio. No sin antes decirle que comparte este capítulo, que comparte este episodio. Queremos llevar las almas a Cristo. Queremos que la gente conozca el Evangelio, que conozca la palabra de Dios. Y esa es mi oración, ese es mi anhelo. Y la voluntad de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento, que ninguno se pierda. Así que tenemos un trabajo por delante. Amado oyente, vayamos y hablemos de la palabra de Dios. Estamos estudiando la epístola de Santiago, que está maravillosa. Por favor, léala completa. La puedes leer en un día. Es muy sencilla. De hecho, en unos cuantos minutos, yo creo que no se tardaría ni una hora en leerlo. Léala y memorícela, que le sirve como un ejercicio de lectura, pero también le sirve para que usted memorice y que la palabra se quede implantada en su corazón. Así que comparte esto. Mi nombre es Francisco Oviedo y este es tu programa A la Luz de la Biblia, y los espero en mi próximo programa. Que Dios les bendiga.